Amén. Buenas noches, apóstol Yayan López. Dios bendiga su vida, la vida de su esposa. Y Dios bendiga a los pastores, pastoras que están presentes en este foro. Y a cada líder y a cada familia, Dios le esté bendiciendo y colmando de grandes bendiciones en estos días que creemos que va a ser de gran bendición para hombres y mujeres que realmente vengan. Siempre digo, con expectativa y más que expectativa, con hambre y sed de Dios. Cuando hay hambre y sed de Dios, realmente Dios va a llenar toda expectativa y va a sobreabundar de la expectativa. Gente hambrienta y sedienta del Señor. Así que gracias damos. Feliz año para todos aquellos que estamos comenzando este 2021. Feliz año y que realmente este año sea un año favorable, sea un año de cielos abiertos a donde la mano de Dios se mueva poderosamente. Así que agradecido con Dios por todo lo que Dios está haciendo en estos tiempos, en estos días. Y aunque los diagnósticos, ¿verdad?, para este 2021 no sean favorables, pero sabemos que tenemos informaciones del cielo, informaciones divinas de que a los hijos de Dios todo le irá bien para la gloria de su nombre. Hago una pregunta. ¿Solo es por el Zoom o también está saliendo por el Facebook? Estamos retransmitiendo al YouTube. Al YouTube. Estamos también transmitiendo un en vivo a través del YouTube. Solo para el YouTube, ok. ¿Y cómo hago para yo ver el canal de YouTube? El YouTube. Vamos a copiar el enlace aquí en el mensaje público. Ok. Bien. El tema de hoy era la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es el tema de hoy, la voluntad de Dios. Ok. Bien, este es un tema bien bonito, bien que nos trae bendición si realmente nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Quiero comenzar a leer en Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, para aquellos que leen Biblia, capítulo 4, verso 18 de Lucas, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Una de las cosas, este es uno de los textos que vamos a mirar hoy para entender realmente acerca de la voluntad de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando llega el evangelio a nuestras vidas, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio de salvación, lo primero que nos va a hacer ver en nosotros y lo que va a hacer que descubramos en nosotros es las necesidades que tenemos de Dios. Mientras nosotros no recibimos el evangelio de Cristo, es como que el ser humano vive sin entender que tiene necesidades. Y todo ser humano vive lleno y cargado de necesidades, porque el ser humano, el hombre o la mujer, no entiende que está cargado de necesidades justamente porque no entiende que el evangelio de Cristo lo lleva a descubrir que tiene grandes necesidades. Entonces, cuando nosotros comenzamos a descubrir que somos portadores de necesidades o que somos necesitados de Dios, para que esas necesidades
sean suplidas en nuestras vidas, el Espíritu del Señor nos va a direccionar a que tenemos que vivir una vida plena en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que el Espíritu de Dios nos dirige, nos confronta, nos lleva a vivir una vida plena en la voluntad de Dios, entonces ahí vamos a comenzar a entender que todas nuestras necesidades como seres humanos, tanto las necesidades básicas como las necesidades mayores, van a ser suplidas para gente que vive en la voluntad de Dios. Entonces, no es lo mismo que alguien ore por mí para recibir un milagro cuando yo recibo un milagro por vivir la voluntad de Dios. No es lo mismo que alguien ore por mí para que yo sea prosperado cuando yo soy prosperado por vivir la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia ha vivido una vida de un costumbrismo que se le debe de orar para que reciba. Con esto no le quiero decir que uno tiene que dejar de orar para que alguien reciba algo de Dios, sino que quiero hacerle ver y entender y que usted note cuáles son las diferencias de recibir. O sea, cuando alguien ora por mí y yo recibo algo por la oración de ese alguien, es como que la fe del alguien que oró por mí se agiganta, se agranda, se expande, crece y madura. Pero cuando yo estoy recibiendo algo de Dios por hacer la voluntad de Dios, entonces el que madura soy yo, el que crece soy yo, el que avanza en fe soy yo. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo por hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando el evangelio de Cristo comienza a alumbrar y hacerme ver que yo soy portadores de necesidades, entonces el Espíritu de Dios me lleva a hacer y a buscar la voluntad del Señor. Quiero mirar en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el libro de Efesios, capítulo 1, vamos a encontrar una palabra poderosa. Bendecimos el nombre del Señor. Efesios, capítulo 1, en el verso 9, dice, Efesios, capítulo 1, verso 9, dice, dando a conocer el misterio de su voluntad. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dando a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pablo está entendiendo algo muy claro y que al mismo tiempo es profundo, que la voluntad de Dios es un misterio. O sea que cuando comenzamos a pensar en la voluntad de Dios, lo que tenemos que entender que la voluntad de Dios no se nos va a revelar de un día para otro. Y mayormente cuando no se busca hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando no se busca hacer la voluntad de Dios, el misterio de la voluntad no se revela. ¿Por qué? Porque se lo busca. Cuando usted mira el Salmo 143, verso 10, David dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. O sea que cuando David dice, enséñame a hacer tu voluntad, es porque él está buscando en oración que Dios le enseñe o que Dios le revele y le dé a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, cuando comenzamos a descubrir que la voluntad de Dios es un misterio escondido. Ahora, ¿para quién es escondido? ¿O es un misterio escondido la voluntad de Dios? Para gente que no quiere crecer en el Señor.
para gente que no quiere crecer en la fe, para gente que no quiere crecer espiritualmente, es un misterio escondido. Pero para gente que quiere crecer en el conocimiento de Dios, entonces lo primero que va a comenzar a buscar es que todo lo que haga, ya sea algo grande, pequeño o mediano, y todo lo que emprenda hacer sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerde que el ser humano nace con una voluntad llamada la voluntad humana. La voluntad humana es una voluntad permisiva que está en la vida del ser humano, en cristianos y no cristianos, en creyentes y no creyentes, está la voluntad humana. Y la voluntad humana es permisiva. Entonces, por eso es que muchas veces hay gente que se desaparece de la iglesia y aparece después de 3 o 4 meses porque vive la vida, una voluntad permisiva. O sea, que en su propia voluntad se permite darse unas vacaciones de 3 meses y después regresar. Por eso es que vemos gente que de repente está liderando en la iglesia y cae en pecado porque vive la voluntad permisiva. En su voluntad permisiva se permite caer en pecado porque vive su voluntad permisiva. Vamos a encontrar no solamente líderes, pastores, que viven una vida de rebelión, desordenada, sin querer sujetarse, porque viven la voluntad permisiva. Esa es la voluntad permisiva, es la voluntad humana que está en el ser humano y que esa voluntad nunca fue rendida para que realmente la voluntad de Dios prevalezca en la vida del ser humano. Entonces, cuando la voluntad permisiva del hombre está rendida, la que va a predominar, la que va a dominar es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios no es permisiva, sino que es agradable y perfecta. O sea que cuando hablamos de la voluntad de Dios que es agradable, entonces el hombre, la mujer, no busca hacer algo que le agrada al hombre o que le agrada a él personalmente, sino busca hacer las cosas y todo lo que haga lo va a hacer para agradar a Dios. Esa es la revelación de la voluntad de Dios. Créanme que hay gente que camina en su voluntad. Y cuando la persona camina en su voluntad, camina agradándose a sí mismo. Camina agradándose a sí mismo. ¿Y qué es lo que busca la naturaleza humana cuando camina en la forma de agradarse a sí mismo? Camina una vida con todo el respeto que usted se merece. Camina una vida propensa a caer en pecado, porque busca agradarse a sí mismo. Esa es la voluntad humana, es la voluntad permisiva. Entonces, mis amados, el hebramiento del evangelio, cuando usted mira ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5, el apóstol le dice, ustedes no son hijos de las tinieblas, sino son hijos de la luz, para que andemos en luz. Entonces, ahí está una diferencia, hay una diferencia de vida, hay una diferencia de estilos y de culturas de vida entre el que dice que conoce al Señor, que conoce la Biblia, que conoce y que conoce, pero vive una vida de tiniebla. Vivir una vida de tiniebla es vivir en la voluntad humana, en la voluntad permisiva. Vivir una vida de luz es vivir la voluntad del Señor, es vivir la voluntad de Cristo.
Entonces, el que vive una vida humana, vive una vida de tiniebla, una vida de confusión, una vida de engaño, de mentira, porque, wow, no sé si puedo seguir porque me miran medio serio. ¿No? Pero yo creo, mis amados, que la iglesia en términos general está llamada para ser luz del mundo. Está llamada a ser sal de la tierra. La tierra necesita, cuando hablo de la tierra, estoy hablando del ser humano. El ser humano necesita ser sano. El ser humano necesita ser alumbrado. Ahora, ¿quiénes son los responsables de llevar la luz y de llevar la sal? Los hijos de Dios, los redimidos en la sangre del Cordero, aquellos que un día abrieron el corazón y recibieron a Jesús como su Señor, como su Salvador personal. Dieron ese paso de fe, se convirtieron en hijos de Dios. Ahora, después viene otra asignación de que además de ser hijos de Dios, somos hijos de luz y somos luz para que el hombre y la mujer pueda ver algo diferente en nosotros. Oigan, el mundo está viviendo una vida anormal, a donde el mundo a lo anormal le llama normal, y el cristiano ha caído en ese error. El cristiano ha caído en ese engaño. El cristiano ha caído en ese engaño, en esa mente del diablo, a donde una mujer casada enamorarse de un hombre soltero es normal. Hello. O viceversa, donde un hombre casado enamorarse de otra mujer es normal. Pero ¿para quién es normal eso? Para una persona que hace la voluntad humana, que vive una voluntad permisiva. Para ellos eso es normal. Que una mujer deje a su marido y se vaya con otro, para una persona que vive esa voluntad humana, eso es normal. Pero para el que hace la voluntad de Dios, eso es anormal. Aleluya. Algunos me están medio serio por acá. Pero si yo no le puedo decir que si usted se enamora o alguien se enamora, siendo casado o casada, se enamora de otra persona y deja a su marido, yo no le puedo decir que esa es la voluntad de Dios, porque le estaría engañando, le estaría mintiendo y no le estaría diciendo la verdad. Y la Biblia dice que la verdad nos hace libre. Entonces, cuando nosotros comenzamos a desatar la verdad trae liberación, la verdad trae sanidad, la verdad trae restauración, la verdad trae, amados hermanos, reconciliación del hombre y la mujer para con Dios. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:5 dice que somos llamados a ser hijos de la luz. No andamos en la noche, o sea, no andamos en la confusión, no andamos en el engaño, no andamos en la mentira. Una de las cosas grandes que hace la voluntad de Dios cuando no es revelada, sacarnos de toda confusión que el enemigo quiera sembrar en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Poderoso es Dios. Entonces, cuando nosotros nos introducimos a querer conocer la verdad, Salmo 143, verso 10, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a caminar en tu voluntad. Ayúdame, Señor, a vivir tu voluntad. ¿Por qué David oraba de esa manera? Porque él sabía que humanamente no podía vivir la voluntad de Dios. Porque no es una voluntad humana, es una voluntad divina. Entonces David decía, Señor, yo necesito que me ayudes a vivir
vivir tu voluntad. Pero para vivir tu voluntad necesito conocer tu voluntad. Pablo viene de una religión, ¿eh? Y todos conocen la historia de Pablo, que era un hombre religioso, sobresaliente en su generación. En su religión era sobresaliente, no había nadie quien lo pare a Pablo. Defendiendo su religión, se convierte en un asesino. ¿Por qué se convierte en un asesino? Siendo un religioso devoto, diciendo que conoce a Dios. ¿Por qué se convierte en una persona que odiaba al cristianismo? Porque justamente vivía una voluntad humana. En su voluntad humana, él se permitía odiar. En su voluntad humana, él se permitía perseguir. En su voluntad humana, él se permitía matar a los cristianos. Pero cuando él recibe a Jesús, y Jesús le dice, mira, yo te voy a enseñar el precio que debes de pagar para ser un hijo de Dios. Entonces Pablo comienza a entender que aquella voluntad era la voluntad humana y que ahora él debía de orar a Dios y que ahora él debía de clamar a Dios para que Dios le revelara, para que Dios le diera conocimiento del misterio de la voluntad. Por eso él dice que él da a conocer el misterio de la voluntad de Dios. ¿A dónde él da a conocer los misterios de la voluntad de Dios? En los escritos. Cuando usted lee las cartas paulinas, las cartas paulinas están cargadas de revelación del conocimiento, y están cargadas de revelación de una vida, de un estilo de vida moral sana, de un estilo de vida espiritual sano. Cuando usted mira las cartas paulinas, va a encontrar escritos que están cargados de revelación y de conocimiento. Cómo vivir una vida cristiana agradando a Dios. Cómo vivir una vida cristiana sirviendo a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Entonces Pablo dice, yo estoy dando a conocer el misterio de la voluntad de Dios por medio de lo que le estoy escribiendo. Entonces, cuando usted lee los escritos de Pablo, él dice, bueno, es teología, pero cuando usted lee los escritos de Pablo bajo la inspiración y revelación del Espíritu de Dios, va a encontrar solo revelación y revelación y revelación de culturas de vida cristiana, de una vida que agradan al Señor para la gloria y alabanza de su nombre. Entonces, ¿dónde se nos empieza a revelar el misterio de la voluntad de Dios? En las Escrituras, en ningún otro lugar. En las Escrituras se nos comienzan a revelar los misterios de la voluntad de Dios. O sea, a ver qué dice, la voluntad de Dios dice, no matarás. La voluntad de Dios te dice, no mentirás. La voluntad de Dios te dice, no adulterarás. La voluntad de Dios te dice, no digas falso testimonio. Entonces, cuando usted lee las Escrituras, usted está encontrándose con la revelación del misterio de la voluntad de Dios. Usted lee las Escrituras y le dice, no codicies, no envidies, no persigas, no levantes falso testimonio. Entonces, dentro de las Escrituras se revela el misterio de la voluntad de Dios. Wow. Bendito sea Dios. Entonces, ¿dónde conocía Israel la voluntad de Dios? Leyendo la Torá, leyendo el antiguo pacto. ¿Dónde nosotros conocemos la voluntad de Dios? Leyendo la Biblia. Pero oiga, no acomodándola a nuestro padecer, sino aceptando lo que Dios dice en su palabra para nuestras vidas. Bendecimos al que vive para siempre. Entonces, seguimos un poco más, no sé el tiempo que tengo,
Mire lo que, no sé qué tiempo tengo, apóstol. Adelante, apóstol, adelante. Continúe. Gloria a Dios. Ahí lo que tienen la Biblia abierta o lo que leen la Biblia en el celular cuando se encuentran o en el iPhone, cuando se acuerdan que tienen Biblia en el celular o en el iPhone. Efesios capítulo 5, verso 17. Dice, por tanto no seáis insensato, sino entendido cuál es la voluntad del Señor. Wow. O sea, Pablo allá en el primer pasaje que hemos leído, 1:9 de Efesios, decía que la voluntad de Dios es un misterio. Pero ahora ya Pablo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendido cuál es la voluntad del Señor. O sea que parece ser que Pablo está abriendo, ¿verdad? El panorama revelatorio acerca de la voluntad de Dios. Allí le decía a la iglesia, es un misterio. En el mismo libro le dice a la misma iglesia, le dice, no sean insensatos, no sean faltos de entendimiento, no sean faltos de sabiduría, no sean faltos de renovación del espíritu de la mente. Le está diciendo, ahora la voluntad de Dios es entendible. Allá le decía, allá es un misterio. Ahora le dice, es entendible. Ahora, ¿para quiénes es entendible la voluntad de Dios? Para gente que busca la madurez espiritual. Para gente que busca y que vive y que se esfuerza para madurar espiritualmente. Entonces, para esas personas, para esos hermanos, la voluntad de Dios comienza a ser entendible, se comienza a entender la voluntad de Dios. Pero para gente que no quiere, escuche una cosa, tener conocimiento, tener años en el evangelio, eso no quiere decir de madurez, no habla, simplemente habla de conocimiento y de años en el evangelio. Seguramente que a usted le pasa que de repente usted ve una persona tantos años en el evangelio cometiendo errores que no tendría por qué cometer. Entonces usted dice, yo estoy hace un año, estoy hace 3 años, no entiendo por qué este hombre o esta mujer hace eso, lo que hace. ¿Por qué hace eso? Porque es una persona inmadura. Es un hombre inmaduro. Entonces, como es una persona inmadura, no tiene conocimiento de la voluntad de Dios. Es un niño espiritual. Es una niña espiritual. Pero el hombre que crece, que madura, la mujer que crece, que madura, que está bien nutrido con el evangelio del Señor. Entonces, para esa persona, le es, empleo esta palabra, le es fácil entender la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios es como cuando usted agarra el iPhone nuevo o el celular nuevo, o la computadora nueva o la tablet nueva. Lo primero que le traen es un manual de instrucción. Y usted toma ese manual de instrucción y comienza a leerlo y en pocos días ya entiende todo el mecanismo de ese aparato nuevo que usted tiene en su mano. ¿Por qué? Porque se puso a estudiar, se puso a leer el manual y ahora ya entiende, conoce cómo funciona ese aparato que usted tiene en su mano. Entonces, cuando usted toma
y comienza a leer el manual de vida llamado Biblia, cuando usted comienza a leer diariamente en la brújula de nuestro camino que dirige, que alumbra, llamada Biblia, la Biblia no es para tenerla ahí guardada en el cajoncito. Hay cristianos que llegan con su mejor Biblia al culto, pero en la casa no la leen. La pasean y la llevan a la Biblia, pero no la leen. Entonces, no tienen conocimiento del manual. Y como no tienen conocimiento del manual, no tienen el conocimiento revelado de la voluntad de Dios. Wow. Entonces, la voluntad de Dios se me tiene que revelar porque es un misterio. Y cuando el misterio en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y escuche bien lo que lo voy a decir. Esto va para cualquier apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, reverendo, reverenda. Cuando alguien, escuche una cosa, cuando alguien peca conociendo la voluntad de Dios, está en graves problemas. Porque no es que estamos ignorando, no, ya la voluntad de Dios se nos reveló. Ahora conocemos la voluntad de Dios. Hemos comenzado entonces dentro de esa voluntad de Dios, no podemos permitirnos a fallarle a Dios. Porque ya no es la voluntad permisiva. Ahora es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Wow. Ahora, yo sé que a todos se le pasa por la cabeza, pero ¿dónde está la voluntad agradable y perfecta de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Dios nos llama a hacer su voluntad agradable y perfecta. Ahora, la voluntad perfecta de Dios, o sea, la voluntad completa de Dios, porque eso es perfecto. La voluntad completa de Dios, ¿a quién le agrada? ¿Para quién trae agrado? Aleluya. Porque la voluntad perfecta de Dios trae una vida agradable. O sea que si agrado a Dios, recuerde lo que el Padre dijo del Hijo, ese es mi Hijo amado, en quien yo me gozo. Yo me pongo contento, ese es mi Hijo amado. Entonces, alguien que camina en la voluntad completa de Dios es una persona que está agradando a Dios. No está agradando a los hombres, no está agradando a la mujer, no está agradando al vecino, no está agradando al empresario, al patrón, al jefe, está agradando a Dios. Y nosotros estamos siendo llamados a agradar a Dios. Alguien que me diga amén, por lo menos con la manito para arriba. Aleluya. Entonces, cuando alguien quiere agradar a Dios, lo primero que tiene que entender es que va contra la corriente de agradar al hombre. Aleluya. Va contra la corriente de agradar al hombre. Entonces, ¿en qué situación muchas veces el cristiano cae? En querer agradar al hombre. Voy a echarme una mentirita para quedar bien con mi amigo. Voy a echarme una mentirita para quedarme bien con el compañero de trabajo. Voy a echarme una mentirita para quedar... No, usted no está siendo llamado para eso. Usted está siendo llamado para agradar a Dios. Y grábeselo. Primera de Tesalonicenses 5:5, grábeselo. Somos hijos de luz. Llamado a andar en la luz, no en la noche. Mira.
Grábeselo, Salmo 143, verso 10, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Grábeselo, aleluya. Efesios 5, 17, no seas sin entendimiento. A ver, Dios, mire que Moisés fue usado tremendamente. Dice la Biblia que no hubo un hombre manso como Moisés. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un amigo con otro amigo. Pero Dios mire, hay algo tremendo que habla el libro de los Salmos, que le dice, no seas como el mulo, como el caballo. Hola. O sea, de repente un hombre que era manso, de repente un hombre que fluía en dones, que fluía en relación con Dios, que veía a Dios cara a cara, la revelación de la ley, de la ley mosaica. Y Dios un día le dice, Moisés, por favor entendeme, no seas como el mulo, no seas como el caballo, entendé mi voluntad. Entendeme lo que yo te quiero decir. Deja de agradarle a Israel, yo lo quiero meter para allá. Yo lo quiero sacar de este desierto, yo lo quiero sacar de este mal. Lo quiero sacar de estas limitaciones, de esta escasez. Lo quiero sacar de este desierto miserable. Entendeme, Moisés, que mi voluntad no es el desierto, mi voluntad es la tierra de la promesa. Y Moisés no lo entendió. Moisés no lo comprendió. Como hay tanta gente que cuando Dios le dice, yo ya cerré círculo, yo ya cerré tiempo, yo ya cerré temporada, y ellos siguen y sigo escalando el daño, y ya Dios le dice, ya basta. Quiero que entiendas mi voluntad. Quiero que entiendas lo que yo te quiero, a dónde te quiero llevar, a dónde te quiero posicionar. Quiero que comprendas que este año 2021 no va a ser igual que el 2020. Quiero que entiendas mi voluntad, que mi voluntad es tenerte sano, tenerte sana, tenerte bendecido, tenerte bendecida, próspera. Quiero que entiendas que mi voluntad es que tu familia esté en paz, que puedan vivir una vida de armonía, una vida de gozo, de contentamiento, de felicidad, de gozo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es de que usted viva a los ñacazos con su esposo o con su esposa. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es de que usted un día agarre sus monos y le diga, me voy acá porque ya no te soporto más, porque me apareció el querubín, el serafín y me cantó el serafín y me enamoré del serafín, ya no te amo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted viva una vida bendecida en el nombre del Señor. Una vida victoriosa. Con esto no le quiero decir que no van a venir tentaciones, claro que sí. Pero tenemos, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad y poder para resistir las tentaciones cuando estamos en la perfecta y agradable voluntad del Señor. Aleluya. Entonces entienda. Ahora, escuche una cosa, escuche esto, tome nota, grábelo en el celular, abra los grabadores de voz para oír lo que le voy a decir. Escuche, el que hace la voluntad de Dios no anda buscando tentaciones. El que hace la voluntad del Padre no anda buscando tentaciones, ni anda buscando ser tentado. No anda buscando a dónde pecar. El que hace la voluntad del Padre anda buscando a dónde trabajar para el Señor, a dónde llevar una palabra, a dónde llevar un consejo, a dónde llevar, a dónde suplir una necesidad de tanta gente que está hambrienta y sedienta del Señor.
¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Señor. Entonces el que hace la voluntad del Señor no anda buscando tentaciones. No, Señor. Anda buscando agradar a Dios. Anda buscando de vivir en el temor reverente y respetuoso en la presencia del Dios de la gloria. Poderoso el que vive para siempre. Aleluya. Gracias por ese aplauso. Bendito sea Dios. Pero el que vive la voluntad permisiva anda buscando a dónde está la tentación. Huiga de eso. La Biblia dice que el hombre, la mujer sabia, huye de las pasiones para agradar a Dios. Huye de todo aquello que puede dañar su vida espiritual, que puede dañar su vida moral, física, familiar, económica, financiera. Huye de todo eso para que la voluntad de Dios lo siga manteniendo bajo una cobertura de bendición grande y poderosa para la gloria y alabanza de su nombre. Poderoso el que vive para siempre. Aleluya. Por ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6. En el capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. No como sirviendo al ojo para agradar a los hombres, para agradar a esto, para agradar a la otro. Acá voy a soltar una bomba poderosa. Mujeres y esposas de ministros, no sean castradoras de la voluntad de Dios en los hombres. Usted como esposa de ministro debe de aprender a caminar junto con su esposo en la voluntad de Dios. Y usted como ministro y como sacerdote en su casa y de su hogar debe de buscar, no solo buscar, sino esforzarse para que toda su familia, desde su esposa hasta el último, vivan la voluntad de Dios y caminen en la voluntad de Dios y hagan la voluntad de Dios. Porque en la familia esto no es solo de uno, sino es de todo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa agradaremos a Jehová. Yo y mi casa temeremos a Jehová. Yo y mi casa viviremos una vida diferente delante de los ojos de los incrédulos. Es de todo. Aleluya, es de todo, es de todo. Usted como mujer de un ministro no puede darse el lujo de quedar en su casa todos los días de culto poniendo excusa que le duele la cabeza, que le duele la guata, que no tiene esto. No, levántese como una mujer que teme a Dios y que conoce a Dios. Haga la voluntad de Dios y Dios le va a sanar la guata, Dios le va a sanar el dolor de cabeza, Dios le va a sanar y le va a librar de toda maña y le va a hacer una mujer valiente y esforzada para la gloria de su nombre. Poderoso Dios. ¿Por qué? Porque no estamos siendo llamados para agradar al ojo. No estamos siendo llamados para agradar al hombre, a la mujer. Estamos siendo llamados para agradar a Dios, conociendo la voluntad del Señor. Le voy a leer algo que estuve mirando hoy. Dice, vivir en el centro de la voluntad de Dios. Escucha, vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina la falsedad religiosa. Vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina, saca, arranca, quita de nuestras vidas esos perjuicios religiosos que muchas veces el hombre y la mujer cargan encima y que no lo deja vivir la voluntad agradable y perfecta del Señor.
Entonces, cuando alguien vive en el centro de la voluntad de Dios, dejó de ser religioso. La religión en él no existe. La religión en ella no existe, porque muchas veces el hombre hace las cosas por religión, no porque realmente está queriendo agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, nos metemos a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, vivir en el centro de la voluntad de Dios es vivir con los favores de Dios encima. Saber que Dios va a hacer algo a mi favor, saber que Dios va a hacer algo a favor de mi familia, a favor de los míos, a favor de aquellos que me rodean, a favor de aquellos que están conmigo. Dios va a hacer algo porque me estoy esforzando con la gracia del Espíritu de Dios a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Ya el evangelio dejó de ser una religión. El evangelio pasó a ser un estilo de vida. El evangelio dejó de ser una idea humana, ahora pasó a ser una de vida para la gloria de su nombre. Entonces, mis amados, yo creo que es el tiempo de entender que estamos para servir a Dios, conociendo de corazón cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su nación, para su ciudad, para su lugar a donde vive? La voluntad de Dios es hacerle bien. La voluntad de Dios es salvar al perdido, perdonar al pecador. La voluntad de Dios es que la nación sea redimida, que las ciudades a donde usted vive, a donde usted se mueve, vengan al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús de Nazaret. Y quiero decirle algo, que una persona que hace la voluntad de Dios gana gente sin predicar. Una persona que camina en la voluntad de Dios trae gente a la iglesia porque la gente ve el testimonio. Aleluya. La gente ve el testimonio. Entonces, cuando alguien por la voluntad de Dios es de buen testimonio en el lugar a donde viva, ahí hay un faro de luz. Ahí en el lugar a donde viva, ahí hay sal para sanar al enfermo. Ahí hay pan para dar al hambriento. Ahí hay agua para dar al sediento. Porque por el testimonio del estilo de vida que lleva haciendo la voluntad del Señor, dice la Biblia que hay multitudes de testigos alrededor de nosotros, mirando cómo nosotros caminamos, cómo nosotros hablamos. Hay una nube de testigos alrededor de nosotros que nos mira. Cuando usted piensa que nadie lo observa, hay 1.000.000 de ojos que lo están observando a usted. Cuando en su trabajo piensa que nadie lo observa, hay ojos que lo están observando. Porque la Biblia no puede mentir, que dice que hay una nube de testigos a nuestro alrededor que nos están mirando. A nuestro alrededor, ¿qué espera de nosotros? Que le hablemos de una buena teología, que le hablemos un lindo sermón, que le hablemos, no, esa nube de testigos está esperando de nosotros ver un buen testimonio de gente que hace la voluntad de Dios. Aleluya. Eso es lo que está esperando, ver esa nube de testigos. Hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios y que por hacer la voluntad de Dios, hable a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando alguien le pregunta, ¿por qué lo anormal no es normal para vos que vienes de otro? No vivo en otro planeta. Yo estoy para agradar a Dios.
para hacer la voluntad de Dios. Y esto delante de los ojos de Dios no es normal, por tanto no lo vivo, no lo quiero, no odio a nadie, pero no acepto sus estilos de vida porque van en contra de los principios de la verdad. Qué silencio, Dios Todopoderoso. Entonces, a eso es lo que la iglesia está llamada. La iglesia está siendo llamada a vivir la voluntad de Dios. Mujer de Dios, sierva de Dios, hombre de Dios. Si usted tiene un amigo o una amiga que te está arrastrando a hacer cosas en contra de la voluntad, y es una relación incorrecta, que la tienes que cortar. Aleluya. Porque te está queriendo arrastrar a abortar la voluntad de Dios. Y muchas veces las mujeres son amigas de mujeres que le gusta ser infieles a los maridos y andan en esas conversaciones. O hombres que son amigos de hombres que le gusta ser infiel a su mujer y andan en esas conversaciones. ¿Y sabe a dónde te están arrastrando eso? Esa gente te está llevando o te está arrastrando a la voluntad de Dios. Y cuando abortas la voluntad de Dios, entras en problemas. Porque abortar la voluntad de Dios trae consecuencias, mi amado. Aleluya. Trae consecuencias y a veces son consecuencias duras y fuertes. Y a veces el inocente paga por el culpable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Resistir. La Biblia dice que debemos de resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios de la gloria. La voluntad de Dios es la llave que Dios pone en nuestras manos para que se abra cualquier puerta imposible de abrir. La voluntad de Dios abre el cielo. La voluntad de Dios abre el mar. La voluntad de Dios abre el río. La voluntad de Dios te mete en la promesa. Esa llave que te introduce al nuevo ciclo, a la nueva temporada, al nuevo inicio. La voluntad de Dios es la llave que te mete en el reinicio, en la reactivación, en ponerte en la voluntad perfecta de Dios. Eso te va a traer grandes beneficios y grandes bendiciones para tu vida, para tu ministerio, para tu propósito, para la asignación. Para todo lo que es cielo, la voluntad de Dios te va a ayudar a lograrlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amado, que Dios nos bendiga en esta noche y deseo que la voluntad de Dios sea lo primero y lo primario en su vida, y en todo lo que usted emprenda sea la voluntad del Señor. Amén. Apóstol, ore por el pueblo. Oramos. Amén. Sí. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor de la gloria. Padre, en este día donde se habló, se trajo esta palabra, Dios del cielo, acerca del misterio de la voluntad. También se habló, Dios mío, acerca del conocimiento de la voluntad. Padre, creemos que el sello de la voluntad correcta, agradable y perfecta en esta noche ha sido desatado para cada hombre, para cada mujer que ha estado en este foro, Dios amado. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo, Señor de la gloria, Señor amado, impulse a hombres, a mujeres, a hacer tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Padre, desatamos esa impartición del poder de la voluntad.
Padre, como dice el Salmo 143, verso 10, Padre, enséñanos a hacer tu voluntad, que esa voluntad sea revelada diariamente por medio de la gracia de tu Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, Dios amado, esa voluntad nos sea revelada a cada hombre, a cada mujer, a cada ministro, a cada sacerdote de la casa, a cada hogar, Dios mío, revela esa voluntad poderosa y extraordinaria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, reprendemos toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, Padre eterno, reprendemos toda parcialidad a querer interrumpir el proceso, el paso, el crecimiento y la madurez de tu voluntad, Dios mío, lo cancelamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, que caiga una fresca unción de tu presencia, de tu gloria, de tu gracia, de tu favor, de tus grandes misericordia en cada ministro que está en esta noche, en este lugar, Dios de la gloria. Padre, que tu Espíritu Santo sea el impulsor de la búsqueda de la voluntad divina en cada hombre, en cada mujer. Que tu palabra sea la lámpara, la brújula, la guía, la direccional, Señor amado, a cada hombre y a cada mujer, hacer tu perfecta, aleluya, y agradable voluntad delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias, apóstol Juan Bravo, desde la República de Paraguay, Ministerio Casa de Luz a las Naciones. Gracias por bendecirnos durante todo este tiempo atrás, los años atrás, y habernos acompañado en este nuestro segundo día de Exclusividad 40. Amén. Amén. Ahí estamos a las órdenes. Gracias, muchas bendiciones a todos los que les conozco ahí. Algunos lo veo pequeño. Dios le bendiga a cada. Hay gente que lo conozco, otros no los conozco. Así que Dios muchos les bendiga y bueno, estamos orando por todos ustedes, por usted apóstol, por su familia. Estamos orando para que Dios siga derramando gracias y favor y que yo recibí una palabra en estos días, una palabra, avance 21. Que uno haya un avance sobrenatural y una expansión sobrenatural. Pero eso será para gente que está despierta y velando en el espíritu, porque hay cosas que van a ser pero muy aceleradas, y los que no estén acelerados se van a perder en la bendición. Amén. Se van a perder la bendición del Señor. Así que amén, muchas bendiciones para todos. Ahí estamos a las órdenes. Saludos y Dios le colme de grandes bendiciones. Amén, apóstol. Muchas gracias.